Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos aprendices? ¿Cómo me les va? Estamos ahorita trabajando la parte del curso de administración de medicamentos. Vamos a ver acá algo muy importante, que es la parte de cómo se elaboran las tarjetas de medicamentos. Y es uno de los temas más importantes y donde más inconvenientes se encuentran a la hora tanto de hacer la tarjeta como de interpretar la tarjeta. Acuérdense que la tarjeta, pues en algunas partes, en algunos hospitales todavía se hace a mano. Algunas otras están por el computador. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de elaborar. Sobre todo para saber el nombre completo del medicamento, la dosis del medicamento, la presentación del medicamento, el nombre del paciente, la cama, ¿sí? El servicio. Son datos muy importantes que tienen que estar ahí, además del horario, ¿sí? Y tener alguna parte importante, porque siempre cometemos errores en el momento de trabajar. Entonces, una cosa acá. En la parte de las tarjetas de medicamento hay que tener en cuenta la posología. ¿Qué es la posología? Es una rama de la farmacología que se encarga de la parte de la dosificación de los fármacos. Esto quiere decir que cuánto del medicamento hay que administrar, cuánta dosis hay que administrar y cada cuánto en el proceso de la dosis terapéutica, ¿sí? Es importante saber la pasología de los diferentes fármacos que existen. Además de esto, se debe tomar en cuenta diversos factores, tales como cuáles. La persona que lo recetó sea un profesional, un médico universitario, el cual pues este debe saber de farmacología y debe saber de posología, ¿sí? Además de esto, se debe conocer el peso del paciente en kilogramos, ¿sí? Además, también se debe conocer la dosis, ¿sí? O sea, la cantidad de microgramos, miligramos o gramos por cada kilo, que es la dosificación para ese tipo de paciente, ¿sí? Otra cosa importante es saber el principio activo, ¿sí? Que tiene este. A nivel de causas, hay que saber cuáles son las causas de la enfermedad, saber el diagnóstico preciso de la enfermedad que tiene el paciente, las diferentes pruebas diagnósticas que confirmen esta enfermedad, el peso del paciente, la edad, el sexo, hombre, mujer o indefinido o indeterminado, ¿sí? Entre otros. Hay que conocer también a la perfección el sistema de las unidades que se usan a nivel del sistema internacional o el sistema métrico, entre otros que tenemos, ¿sí? A nivel de la dosificación, hay que tener en cuenta la cantidad de medicamento a administrar. La forma de dosificar un medicamento, pues la vamos a conocer poco a poco. Conociendo el peso del paciente, ¿sí? Lo que hacemos es verificamos la dosis del principio activo, que esta es una dosis que ya hay estudios de muchos años y que se actualizan cada año, en donde están estos tipos de dosis en los cuales podemos encontrar en los vademecums. Y aquí se obtiene la cantidad del principio activo que es necesario para cada tipo de paciente. Un ejemplo de esto es el siguiente. La dosis para un agente antibiótico H, ¿sí? Es de 10 miligramos por kilo, ¿sí? Esto quiere decir que por cada kilo de peso solamente debo administrarle 10 miligramos. Para esto necesitamos el peso del paciente, ¿sí? Ojo, con el peso lo que hacemos es multiplicar la cantidad de la dosis, ¿sí? Del medicamento, que son 10 miligramos, y los multiplicamos por el peso del paciente y eso nos da la cantidad de medicamento administrado. Aquí en el ejemplo de 10 miligramos por kilo, esto nos indica que por cada kilo de peso hay que administrarle 10 miligramos del principio activo. Para administrar a un paciente necesitamos saber el peso corporal, que es importantísimo. Por ejemplo, un individuo que pesa 50 kilos, pues
Si hay que darle 10 miligramos por kilo, multiplicamos 50 por 10 y eso nos va a dar 500 miligramos, que es el total del principio activo que hay que administrarle al paciente. Un mismo medicamento puede ser usado para el tratamiento de muchas enfermedades, pero cada uno de ellos tiene una dosis diferente. Hay una alteración bastante grande y sobre todo la dosificación no es la misma de adultos a niños. O también dependiendo de las características, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedad renal, pacientes diabéticos, hay que tener en cuenta todos esos factores. En los niños la dosis siempre es menor que en la de los adultos. Se expresa de manera muy diferente y hay que tener en cuenta el peso del niño, del paciente y no la edad, por favor. En los niños hay que tener muchísimo cuidado de no calcular a ojo el peso. O utiliza una báscula, ya sea manual, ojalá ideal que sea una báscula electrónica y que esté bien calibrada, ¿sí? ¿Por qué no les digo que utilicen de las otras básculas manuales? Porque la mayor parte de estas no están bien calibradas y nos pueden variar muchísimo el peso. Puede ser o más o menos. Por eso las básculas electrónicas, desde que estén bien calibradas y eso, no tienen ningún problema. Hay que tener en cuenta aquí el peso del paciente, del niño. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es la distribución en tiempos o cada cuánto se debe administrar el medicamento. Nosotros, esto es importante, ¿por qué? Porque hay medicamentos que se administran cada 6 horas, hay medicamentos que se administran cada 4, hay medicamentos que se administran cada 8 horas, hay unos que se administran cada 12 y hay unos que se administran cada 24 horas. Para los que se administran cada 4 horas hay un equivalente a administrar el medicamento y este son 6 veces al día, ¿sí? ¿Por qué? Porque es sencillo. El día trae 24 horas, ¿sí? Y si tú divides 24 entre 4, te van a dar 6. O sea que si yo voy a organizar un medicamento para administrarlo cada 4 horas, tengo que anotarlo o administrarlo 6 veces al día. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que si estoy manejando cada 6 horas, pues sencillo, divido 6 en 24 y eso me indica que yo ese medicamento lo tengo que dar 4 veces al día, ¿sí? Cada 6 horas. Ojo, al manejar cada 8 horas, sencillo, divides 8 en 24, ¿sí? Acuérdate que 24 es el número de horas que tiene el día, ¿sí? Y tú lo vas a administrar cada 8. Entonces divides 24 entre 8 y te va a dar 3. Que estos son el número de veces al día que vas a administrar el medicamento. Cuando tú estás tomando un medicamento para administrarlo cada 12 horas, sencillo, divides 12 entre 24 y eso te va a dar 2. Que esa es la cantidad de veces que vas a administrar el medicamento. Y cuando coges 24 y lo divides entre 24, pues sencillo, te vas a dar solamente una vez al día. ¿Listo? O una dosis única. Ojo, tienen que tener mucho cuidado cuando yo coloco en la tarjeta, que es un error que comete mucha gente, cada 24 horas, ¿sí? Y coloco ahí cada 24 horas, ¿sí? Que no es lo mismo a yo hacer la tarjeta y colocar dosis única. Cuando yo coloco dosis única, quiere decir que solamente voy a administrar ese medicamento una sola vez y ya no voy a volver a administrarlo, ¿sí? Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso. Muchas veces se cometen errores que colocan ahí en la tarjeta cada 24 horas, pero resulta que el medicamento era de dosis única y el paciente resulta 3, 4, 5 días todos los días administrándole el mismo medicamento y ahí decía que era dosis única, ¿sí? Solamente una vez y se suspende. Hay que tener en cuenta eso, que eso es uno de los errores que más se ve. A nivel de los registros utilizados para administrar medicamentos tenemos la parte de la tarjeta de medicamentos, ¿sí? Y tenemos las tarjetas de medicamentos y la hoja de administración de medicamentos
que esa es la lleva a enfermería para poder hacer el registro de la hora en que administró el medicamento, el tipo de medicamento y la dosis del medicamento. ¿Sí? Ahorita la mayor parte de las instituciones tienen el software. Ese software está verificado y está ajustado para que él mismo pueda hacer ciertas anotaciones. ¿Sí? Toca estar muy pendiente de esos porque si muchas veces tachamos o le damos chulito o marcamos al medicamento que no era, ¿sí? Entonces mucho cuidado con la parte del sistema. Lastimosamente no se puede hacer una verificación previa ni una auditoría previa por parte de los enfermeros jefes. Tengan en cuenta que la administración de medicamentos es una labor que es enteramente, ¿sí?, responsabilidad del enfermero jefe, ¿sí?, del enfermero profesional. Los auxiliares de enfermería están en algunas instituciones de Colombia, todavía administran medicamentos. Tengan en cuenta de que el enfermero jefe delega, ¿sí?, la actividad, pero no delega la responsabilidad. Por eso hay que tener muy en cuenta que si yo como enfermero profesional le digo o le pido el favor al auxiliar de enfermería que administre un medicamento, ¿sí?, yo le estoy cediendo la actividad, pero nunca la responsabilidad. Lo que le pase a los pacientes es responsabilidad tanto de la jefe como la del auxiliar de enfermería. A nivel nacional, por lo de habilitación de servicios de salud, quedó enmarcado que todos los servicios de administración de medicamento, la persona que tiene que registrarlos, administrarlos y organizarlos es la enfermera profesional, ¿sí? Y eso está anotado. Por eso es que en muchas instituciones van a ver ustedes 2 o 3 enfermeras profesionales en el mismo servicio, dependiendo también de la cantidad de pacientes que haya en el servicio. Muchas veces cuando hay 2 enfermeras o enfermeros jefes en el servicio, uno adquiere la parte de administración de medicamentos y procedimientos y el otro se casa con la parte administrativa, ¿sí? Y pues se turnan ciertas actividades, ¿sí? Hay que tener en cuenta de que si yo estoy administrando un medicamento, tengan en cuenta que yo lo administro, ¿sí?, yo lo preparo, yo lo administro, yo registro. Yo no le tengo que ceder ninguna de esas 3 actividades a ninguna otra persona. Si yo como enfermero jefe preparo, administro, debo registrar. Si yo como enfermero jefe preparo, ¿sí?, tengo que administrarlo porque yo sé qué fue lo que empaqué, ¿sí? Y si lo administro, tengo que registrarlo porque yo sé qué fue lo que administré. ¿Listo? Que son las cosas entendidas ahí. Unos errores que se cometen en la administración de medicamentos, que también es que muchas personas o muchos enfermeros jefes preparan los medicamentos, ¿sí?, pero no lo administran y tampoco lo registran. Si la persona que va a administrar medicamentos no estuvo presente durante la preparación, ¿sí?, por más que usted rotule, organice y cuadre, se pueden cometer errores en la administración de medicamentos. Se puede administrar ese medicamento al paciente incorrecto. Se puede administrar ese medicamento a la hora incorrecta, ¿sí?, entre otras cosas, ¿sí? Por eso es que tienen que tener muy en cuenta esas variantes. ¿Listo? Entonces, si yo preparo, yo administro, yo registro. No me tengo que valer de otra persona, por favor. Lastimosamente esa es una de las cosas que más sucede en nuestro ámbito laboral, y es que le damos actividades a otras personas o pedimos el favor a otras personas
para que nos colaboren en nuestro trabajo. Y lastimosamente, una de las cosas que ustedes tienen que mirar como profesionales de enfermería o como auxiliares de enfermería es que por favor desconfíen de todo el mundo. ¿Sí? Si usted no prepara los medicamentos, no los administre. Si usted no administró los medicamentos, no los registre. ¿Sí? Porque se pueden cometer errores. Usted puede anotar un medicamento, ¿sí? Pero como usted no administró ese medicamento, usted no sabe si ese medicamento se le dio o no se le dio al paciente, ¿sí? Y ahí se están cometiendo muchos errores. ¿Listo? A nivel de las tarjetas de medicamentos, es un registro, generalmente lo hacen de cartulina o de papel, ¿sí? Es rectangular y sirve para registrar los medicamentos de cada paciente por el horario, las vías de administración, las dosis, ¿sí? Y este se debe llenar pues con letra clara, legible, que sea entendible. Y ojo, hay que tener en cuenta la hoja de órdenes médicas. Otro error que se evidencia en la administración de medicamentos es que la mayor parte del personal no revisa, ¿sí?, la historia clínica y no revisa la hoja de órdenes médicas antes de administrar el medicamento. Ojo, muchas veces, ¿sí?, muchas veces sucede que el medicamento que usted va a administrar ya está suspendido por el médico. Segundo, que el medicamento que usted va a administrar se le cambió la dosis. Tercero, que el medicamento que usted va a administrar, ¿sí?, la orden médica era de otro paciente y se elaboró con las tarjetas de otro, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta esto, por eso cuando ustedes vayan a organizar, cojan la historia clínica o miren la historia clínica por la pantalla del computador, si es una historia electrónica, y verifiquen que las tarjetas que ustedes tengan en la mano estén acorde con la orden médica, ¿sí? Si no está acorde, no lo administre, por favor. Otro error que se comete es que muchas veces la enfermera de turno, la enfermera profesional o el enfermero profesional está revisando historias clínicas más o menos después de las 10, 11 de la mañana. ¿Por qué pasa eso? Sencillo, porque los médicos hacen ronda entre las 7 y las 9 de la mañana. Y muchas veces ellos hacen modificaciones de las órdenes médicas a medida que van viendo al paciente y van viendo las historias. Y ellos muchas veces, ¿sí?, les dan las 10, 11, 12 del día y todavía no han actualizado las órdenes médicas. Muchas veces le entregan a uno las órdenes médicas a las 12 del día y uno como enfermero jefe tiene que ponerse a la tarea de coger historia por historia clínica, ¿sí?, y llevarse las tarjetas de medicamentos y empezar a verificar cuál medicamento cambiaron, cuál medicamento suspendieron, cuál medicamento añadieron, ¿sí?, cuál quitaron. O sea, eso es lo que uno tiene que verificar. Lo otro, verificar si ese medicamento, y tener muy en cuenta que es algo que ocurre, sobre todo pues ya no ocurre tanto en las historias que se llenan a mano o las órdenes médicas que llenan a mano, pero sí ocurre mucho con con la historia clínica de electrónica. ¿Por qué? Porque el copy-paste, el copiar y el pegar, están a la orden del día de la mayor parte de los médicos a nivel nacional. Y muchos copian y pegan, ¿sí? Y hay muchos que se les olvida que cogen un paciente y le pegan la fórmula médica de otro, ¿sí? Y eso es lo que se le llama copy-paste. Muchas veces uno se da cuenta porque al revisar, ¿sí?,
los medicamentos cambiaron en su totalidad o cambiaron un 50% o cambiaron 2 o 3, ¿sí? Por eso hay que estar muy al corriente de qué tipo de medicación tiene su paciente y verificar cuando hayan cambios muy drásticos que le cambian 3, 4, 5 medicamentos, hay que llamar al médico, decirle doctor, mire, por favor, a este paciente usted le cambió tal y tales medicamentos. Hay que corroborar la información que está ahí. Otra cosa importante que tienen que ustedes mirar, que es un error que se comete muchísimo, es administrar medicamentos sin que haya una orden escrita, una orden médica escrita, ¿sí? La mayor parte de las veces los errores que se cometen en la administración de medicamentos, uno de ellos que es garrafal, es, ¿sí?, administrar medicamentos por orden verbal. Sencillo, acuérdense que las palabras las lleva el viento y muchos se retractan de haber hecho las cosas. Entonces pongan atención. Hay unas pautas que hay que seguir para el diseñamiento de la tarjeta de medicamentos. 1. Hay que llenar los datos del encabezamiento como el servicio en el cual se encuentra el paciente. Entonces hay que anotar si es medicina interna, si es urgencia, si es UCI, si es pediatría, si es oncología, si es hematología, reumatología, si es cirugía, si es ginecostetricia, si es quirúrgica, ¿sí? Entonces, son diferentes servicios en los cuales pues tienen que especificar cuál, ¿sí? Tiene que estar el nombre del paciente, pero tiene que estar completo. Ese es uno de los errores que tiene la mayor parte de la gente. Mucha gente solamente le coloca el primer nombre y el primer apellido. Pero resulta que muchas veces tú vas a tener 2 o 3 pacientes con el mismo primer nombre y con el mismo primer apellido. Y ahí es donde vienen las confusiones terribles, ¿sí? Por eso es igual. Si su paciente se llama Pepito Andrés Pérez, ¿sí?, Arroyave, ¿sí?, hay otro que se llama Pepito, ¿sí?, Ricardo Pérez, ¿sí?, Arjona, ¿sí? Tienen el primer nombre igual y el primer apellido, pero el resto de los nombres no es. Entonces, ojo, especifique muy bien eso. Nombre completo. La mayor parte de la gente no le coloca el nombre completo. Otro dato importante. La cama. La habitación en la cual se encuentra el paciente, ¿sí? Es importante. Otra cosa es la presentación del medicamento. Aunque ustedes no lo crean, hay muchos, tanto jefes como auxiliares de enfermería, que no se saben las presentaciones de los medicamentos, ¿sí? Uno se sabe más o menos la mayoría, pero no todos, ¿sí? Además, las presentaciones cambian. Hay unas que cambian y son habitualmente cambiantes. Ojo, tengan en cuenta que hay protocolos de medicamentos que están de moda y hay otros que no. Y a medida que se utilizan, pues va cambiando toda la estructura. A nivel de la presentación tienen que tener en cuenta si es una tableta, si es una cápsula, si es una ampolla, si es un jarabe, si es una suspensión, ¿sí? ¿Qué es? ¿Sí? Y lo otro, la concentración del medicamento, ¿sí? Cuánto es la concentración de la tableta, cuánto es la ampolla, cuánto es la cápsula, ¿sí? Por lo menos aquí hay un ejemplo claro con la gentamicina. La gentamicina viene en ampollas, ¿sí? Y esta gentamicina viene por 1 gramo, ¿sí? Ojo, igual aquí hay un ejemplo, ¿sí? Pero la gentamicina no viene por 1 gramo, ¿sí? Acetaminofén tableta por 500 miligramos, sí, y la acetaminofén sí viene por 500 miligramos. Y la moxacilina suspensión, esta es una concentración, ¿sí? ¿Por qué se dice que es una concentración? Porque dice que está 125 miligramos en 5 mililitros. Esto quiere decir que por cada
por cada 5 centímetros hay 125 miligramos del medicamento. Ojo, la gentamicina a veces viene por esa viene por 80, viene por 160 y 240. Tienen que tener mucho cuidado con las presentaciones, ¿sí? Porque aquí es donde más se desnuca la gente. Ojo, en la dosis. Se registra en la dosis que vamos a administrar al paciente del medicamento. Ojo, hay que verificar las reglas de 3. Una regla de 3 para saber cuál es la dosis exacta que se le va a administrar. Importante, la vía, ¿sí? Tienen que mirar si es una vía intramuscular, si es intravenosa, si es oral, si es rectal, si es vaginal, ¿sí? Si es subcutánea, si es intradérmica, si es tópica, ¿sí? Para utilizar la vía correcta. Ojo, la fecha. Aquí colocamos la fecha en la cual se inicia el medicamento por primera vez, ¿sí? Y en el ítem del horario ustedes van a encontrar diferentes presentaciones o formas de establecer el horario. Nosotros aquí en Colombia y a nivel internacional seguimos organizando la parte de la hora militar. Y esta hora militar empieza 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, 5 AM, 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, 12 AM, 11 AM, 12 AM, ¿sí? 12 PM, ¿sí? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Esa es la hora que nosotros manejamos. ¿Listo? A veces, pues, ideal, la mayor parte de las tarjetas están a nivel con la hora militar. ¿Listo? Por último, van a encontrar la firma de la persona que elaboró la tarjeta. Y esta debe estar, pues, clara y legible, ¿sí? Generalmente en todas las clínicas y hospitales se acostumbra a establecer horas pares. 2, 4, 6, 8, ¿sí? Hay otros hospitales que organizan y establecen las horas impares. Entonces, 7, 9, 11, ¿sí? 1, ¿sí? Ellos las manejan según organizan. ¿Listo? Importante acá a la parte para la elaborar la tarjeta. 1. Tener en cuenta que si es un antibiótico, ¿sí? Hay que darle por lo menos 2 horas, ¿sí? De espacio entre antibiótico y antibiótico. Si por casualidad el paciente tiene 2 o 3 medicamentos antibióticos, verificar que no se le crucen todos a la misma hora, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a alterar la biotransformación del medicamento y la biodisponibilidad del mismo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta cómo se administra. Hay que jugar mucho con las horas pares y con las impares, ¿sí? Y darle por lo menos 2 horas entre antibiótico y antibiótico para poderlos organizar. ¿Listo? Que esa es una pauta bastante grande para organizarlos. Hay que tener en cuenta que hay medicamentos que se dan en ayunas, ¿sí? Que se dan antes de las comidas, ¿sí? Hay que tener en cuenta medicamentos que sean después de las comidas, ¿sí? Hay medicamentos que se dan solamente una vez al día, por lo menos la aspirina, ¿sí? El ASO se da una vez en el día, ojalá a las 12 del día, ¿sí? Otro importante que se le da una vez al día es el sucralfate, y ojalá, pues, dependiendo de la dosis que le den, algunas veces se puede dar cada 8 horas o a veces pues, solamente por las mañanas. Pero el objetivo del sucralfate es que se debe administrar antes de las comidas, ¿sí?
¿Para qué? Para que el sucralfato cuando llegue al estómago se degrade y empiece a cubrir toda la mucosa del estómago, que es lo importante que hay que tener en cuenta ahí. Otros medicamentos como por ejemplo la levotiroxina. Esta se debe administrar por las mañanas y ojalá en ayunas, ¿sí? Otro ejemplo, la atorvastatina, ideal que se administre por las noches, ¿sí? Más o menos 7, 8, 10 de la noche, sin problema. Otro importante, la levotiroxina y está que se administra por las noches. Esto, la trazadona, ¿sí? La trazadona es un medicamento que sirve para algunos pacientes para que duerman, ¿sí? Yo siempre lo he llamado una manzalocos, ¿sí? Pero lo bueno de la trazadona es que te desconecta. Es un pequeño reseteo que te da, te la tomas, tú duermes y te levantas renovado, más sereno, sin tanto complicación y eso. De la trazadona, ideal darlas por las noches, ¿sí? Ideal tener en cuenta que se da más o menos una hora o 2 horas antes de acostarse a dormir, porque se demora más o menos en empezar a hacer su efecto. Entre 1 hora o 2 horas se demora para que comience a hacer su efecto. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Qué más? Con la trazadona. Tienen que tener en cuenta algo, que hay medicamentos que son especiales, por lo menos. Estos medicamentos que son factores de coagulación, como el factor 8, o el ¿cómo es que se llama este? O el Von Willebrand, ¿sí? Las ampollas de Von Willebrand y las ampollas de factor 8, factor 9, no se pueden agitar. No se pueden agitar porque si se forma burbuja se daña el factor. Entonces es una característica en la preparación del medicamento que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Para que no vayan a cometer errores. Lo mismo le pasa a la, ¿cómo es que se llama esto? A la ese es el Tosacin o la piperacina tazobactam, ¿sí? Este medicamento no se puede agitar, ¿sí? Porque al agitarlo se daña, ¿sí? Se daña el medicamento. Entonces, pero pocas veces se le dice a la persona que los prepara. Entonces hay que tener muy en cuenta muchas cosas en la preparación y hay que tener muchas cosas en cuenta en la administración. En la administración, por lo menos una de ellas es un medicamento que sí hay que tener muy en cuenta, la oxicodona, ¿sí? La oxicodona es un medicamento derivado de los opioides. Esa es derivada de la amapola y tiene alguna característica bastante importante en la administración. Cuando usted se lo administre al paciente de forma oral, ¿sí? Tenga en cuenta algo acá importante. Hay que decirle al paciente que ese medicamento no se puede morder ni triturar. ¿Por qué no se puede ni morder ni triturar este medicamento? Porque este medicamento, al triturarse, ¿sí? o morderse, ¿sí? Sus metabolitos, o sea, su compuesto, ¿sí? Se vuelve muy letal, ¿sí? Se potencializa tanto que puede matar al paciente por una sobredosis.
Por eso si ese medicamento viene encapsulado o viene en una tabletica de grajea recubierta, usted por favor dígale al paciente que no la puede morder ni triturar. ¿Listo? Porque el medicamento, ¿sí?, se altera y puede causar al paciente una intoxicación por sobredosis. Lo más probable es que el paciente se muera. Bueno, en la elaboración de las tarjetas, por favor, tener muy en cuenta la regla de 3. Ya en otro video vamos a ver la regla de 3 para que me entienda cómo se elabora la regla de 3 para no tener tantos inconvenientes. Tengan en cuenta estos consejos que les doy, ¿sí?, a nivel de esto. Importante a nivel de administración de medicamentos. La mayor parte de los pacientes no pueden tener dos medicamentos del mismo grupo, ¿sí? Ejemplo claro, que llega y el médico le ordena al mismo paciente enalapril y captopril. El enalapril y el captopril pertenecen al mismo grupo farmacológico y ese grupo es de los IECAs. IECA, ¿qué significa? Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Como son del mismo grupo, van a afectar los mismos receptores. Por lo tanto, lo que estamos haciendo no sirve para nada, ¿sí? O otro ejemplo, cuando tenemos el paciente y el médico le ordena omeprazol, ¿sí?, le ordena omeprazol, le ordena ranitidina en ampollas y le ordena sucralfate, ¿sí? Las tres cosas sirven o ayudan a lo mismo, ¿sí? El sucralfate es un protector de mucosa gástrica. La ranitidina es a nivel de H2, trabaja a nivel de los receptores H2, y el omeprazol trabaja a nivel de la bomba de protones, ¿sí? Entonces, pero todos sirven para la parte de la úlcera péptica, la parte del reflujo, ¿sí?, y para que nos dé la úlcera, ¿sí? Pero entonces toca verificar con el médico cuál de los tres le va a dejar, o si le va a dejar los tres. Muchas veces ellos se equivocan y le dicen no, déjele el omeprazol, o no, déjele solamente la ranitidina, ¿sí?, dependiendo de lo que ellos escojan. Hay que tener en cuenta también a nivel de esto, que tengan en claro la parte de verificar, por lo menos. Tengan en cuenta que al paciente no le puedo dar dos medicamentos que hacen lo mismo. Por lo menos que el paciente tenga formulada daltaparina o heparina, ¿sí?, y el médico le agreguen la parte de la warfarina, ¿sí? La heparina es un medicamento totalmente diferente a la daltaparina, ¿sí? Y la warfarina es también diferente a los otros dos, ¿sí? Todos ayudan a la parte del adelgazamiento de la sangre y ayuda a que el paciente evite la coagulación sanguínea, ¿sí? Pero si el paciente toma dos o los tres al tiempo, ¿sí?, lo que vamos a hacer es en que cualquier momento el paciente empiece a sangrar por las vías respiratorias o por la parte de las conjuntivas y le va a dar una patología que se llama CIT, que se llama coagulación intravascular diseminada. ¿Todo por qué? Porque el paciente se le están administrando dos medicamentos o tres medicamentos que hacen lo mismo, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso, por favor. Estar muy atentos a la formulación, muy atentos a la parte de los medicamentos, estar muy atentos a la parte de las presentaciones, cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones de los medicamentos. Hay medicamentos, por lo menos los hipertensos,
por lo menos están los beta bloqueadores, el metoprolol, ¿sí? Metoprolol tiene una característica especial. Yo no lo puedo administrar, ¿sí? Si frecuencia cardíaca está por debajo de 100 latidos por minuto, ¿sí? Ese detalle tiene que estar anotado en la tarjeta, pero la mayor parte de la gente no lo anota y llega otro, le da el medicamento, pero se le olvidó o no sabe que antes de administrar el metoprolol hay que tomarle la frecuencia cardíaca al paciente, que si este presenta menos de 100 latidos por minuto, pues sencillo, no se le administra. Si presenta más de 100 latidos por minuto, se le administra. Igual con los antihipertensivos. Hay otros hipertensivos como los IECA, ¿sí? Que hay que tener muy en cuenta la tensión arterial antes de administrar el medicamento. Pero pocas veces vemos que se le tome la tensión arterial o la frecuencia cardíaca al paciente 15 o 20 minutos antes de la administración de los medicamentos. Lamentablemente, pues en la parte de los signos vitales, la auxiliar de enfermería está haciendo 3 o 4 anotaciones de signos vitales y eso hace más o menos una por turno, una al inicio del turno y la otra al final del turno. Ojo, niños, tengan en cuenta que la toma de los signos vitales en pacientes críticos ideal, ¿sí? Por lo menos cada hora. En pacientes semicríticos, ¿sí? Ideal, ¿sí? Ideal, cada 2 o 3 horas. Y en pacientes que están estables, ideal, 3 veces al día. En el turno, qué pena. 3 veces durante el turno. Al inicio del turno, a la mitad del turno y a final del turno. Por eso es que ustedes tienen que verificar y mirar cuáles son los pacientes que ustedes tienen. Si ustedes tienen un paciente críticos, no semicríticos o no críticos. ¿Sí? ¿Sí? Los que no tienen nada. Pero para poder verificar esto. Otro documento que hace parte de la parte de los registros en la administración de medicamentos es la hoja de medicamentos o la hoja de control de medicamentos. Una vez se administran unos medicamentos pueden ser registrados estos, ojalá a mano o a nivel del sistema, ¿sí? Hay que tener muy bien la parte del día, de la noche. El día va desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿sí? Ese es el día. Y la noche empieza desde las 7:01 de la noche hasta o las 19:01 de la noche hasta las 6:59 am. Esa es la noche. Para tener en cuenta esto, si el medicamento se administró a las 11 pm o a las 11 de la noche, se coloca 11 pm o 23. Recuerden que nosotros aquí en Colombia manejamos la hora militar, entonces no colocamos a las 11 pm, sino colocamos a las 23 horas. ¿Listo? Ojo, si por lo menos ese medicamento no hubo ese medicamento, ¿sí? Muchas veces uno le coloca NH, ¿sí? No hay, ¿sí? Y si el paciente no recibió el medicamento, entonces que no quiso tomárselo, entonces NR, no recibió el medicamento. Importante, cuando el medicamento no fue despachado, entonces no ND, no despachado, ¿sí? Si el medicamento fue suspendido, ahí en el registro del control de medicamentos debe estar la letra grande suspendido y la fecha de cuándo fue suspendido el medicamento. Si el medicamento se cambió o la dosis o se cambió por otro medicamento, ahí en el control de registro de medicamentos debe estar anotado cambio, sí,
¿Listo? Para que no tengan ningún inconveniente en el momento de hacer las anotaciones. Ojo, es muy importante saber que para los horarios se debe tener en cuenta los turnos del personal de enfermería que están establecidos. Como les decía, el turno del horario diurno empieza a las 7 de la mañana y termina a las 7 de la noche. O en hora militar comienza a las 7 de la mañana y termina a las 19 horas. ¿Sí? Ese es el turno diurno. El turno de noche va desde las 7 de la mañana, desde las 19 pm, ¿sí? 19 hasta las 7 am, ¿sí? Para que lo entiendan. Otro documento que tienen que verificar ustedes y que hay que estar muy pendientes sobre todo es de las órdenes médicas, la hoja de órdenes médicas. En aquella el médico tratante diariamente pues organiza y escribe los medicamentos que se le van a dar por ese día o por la semana al paciente, ¿sí? Hay que verificar también en las órdenes médicas toda la parte de cuáles son los procedimientos, exámenes de laboratorio, cuáles son los líquidos endovenosos que tiene el paciente y cualquier otra orden que pueda realizar el paciente. Ojo, en base a estas órdenes médicas es que se elaboran las tarjetas de medicamentos y también se elabora el cartes de enfermería con los planes de cuidado por paciente. ¿Listo? En el cartes de enfermería es un registro hecho en tarjetas grandes de hojas de cartulina, en donde la enfermera registra diariamente todos los datos relevantes del paciente, tales como el nombre, el apellido, fecha de nacimiento, diagnóstico, fecha, ingreso, ¿sí? Seguridad social, EPS, la parte del tratamiento que se le está dando al paciente, cuáles son los cuidados de enfermería, cuáles son la parte del plan de cuidados, entre otros, va en el cartes. Cuáles son los resultados de los laboratorios, cuáles son los pendientes que tiene el paciente, ¿sí? Y qué se le ha hecho al paciente. Ojo, además de que existen casillas para registrar diariamente y en cada turno, a nivel de la mañana, algunas veces hay hospitales que hacen turnos de 6 horas, ¿sí? Por lo menos van de 7 de la mañana a 1 pm o a las 13, y el de la tarde va de 13 a las 19, ¿sí? Y el de la noche va de las 19 a las 7 am, ¿sí? Para hacer 3 turnos, cada uno de 8 horas. Aquí muchas veces lo que hacemos es que el primer turno es de 6 horas, el segundo es de 6 horas y el tercero es de 12 horas, para un total de 24. Hay algunos hospitales que trabajan por turno 8 horas diarias. Ojo, en cada turno y de acuerdo a cómo se vayan generando las órdenes médicas, el personal de enfermería debe registrar en la casilla respondente las órdenes médicas. Por lo menos el médico a las 20 horas valora al paciente y va a dar una orden. Aplicar penicilina cristalina a 1.000.000 de unidades endovenosas cada 6 horas. Y realizar micros cada 8. ¿Sí? Entonces tenemos que hacerle la tarjeta tanto a las micronebulizaciones como a la parte de la penicilina. Acuérdense que en el momento de hacerle la tarjeta también miramos para la solicitud de insumos, ¿sí? Que es una cosa importante que hay que tener en cuenta. Saber que si ese medicamento está cada 6 horas, tengo que saber cuántas jeringas pido, ¿sí? Cuántos líquidos pido para ese antibiótico, ¿sí? Porque recuerden que eso es una de las cosas importantes en el momento de la administración, saber en cuánto voy a diluir tanto antibióticos, tanto analgésicos, antipiréticos, todo eso hay que tener muy en cuenta. En
En la casilla de cuidados especiales de enfermería que están ahí en el CARDES se registran también los cuidados y los procedimientos que se le van a realizar al paciente. ¿Cada cuánto? Ejemplo, entonces tomar signos vitales cada 2 horas, ¿sí? Realizar curación de la herida abdominal cada 4, ¿sí? En la casilla de actividades pendientes se debe registrar los exámenes que tiene el paciente por tomar, los rayos X, las valoraciones médicas que tiene pendientes de especialistas, los traslados y los servicios de otras entidades que tenga. Lo importante aquí señalar es que cada institución tiene su propio modelo, pero siempre se lleva en lápiz para poder ser actualizado el CARDES, ¿sí? A nivel del ejercicio, aquí hay un ejercicio que dice realice el siguiente ejercicio desarrollándolo en su manual de enfermería básico, ¿sí? Vamos aquí a tener en cuenta algo, ¿sí? Transcribe las siguientes órdenes. Entonces tenemos fecha, septiembre 20 del 2010, hora 7:30, plan médico. La paciente María Pérez, ubicada en el servicio de obstetricia, cama 6, a quien se le realiza cesárea, inicia el siguiente tratamiento. Líquidos endovenosos con lactato de Ringer a 15 gotas por minuto. Cefalexina, ampolla por 1 gramo endovenosa cada 12 horas. Metoclopramida ampolla por 10 miligramos endovenosa cada 8. Diclofenaco ampolla por 75 miligramos intramuscular cada 12. Hay que realizar curación diaria, herida quirúrgica, dieta normal, vigilar sangrado vaginal e involución uterina y control de signos vitales y avisar cambios. Uno de los errores aquí es que no dice cada cuánto hay que hacerle control de signos vitales, ¿sí? Recuerden que es una paciente que salió de una cesárea, una paciente postquirúrgica. Hay que estar muy pendiente de los signos de shock. A nivel del shock hipovolémico hemorrágico, ¿sí? Por el sangrado que puede presentar. Hay que estar muy pendiente de eso, porque si no, pues se puede morir la paciente. Aquí nos dice haga las tarjetas de acuerdo como lo estamos organizando. Entonces, sencillo. Aquí vamos a organizar esta. Entonces, aquí le colocamos el nombre de la paciente, ¿sí? ¿Cómo se llamaba la paciente? Entonces, colocamos acá. La paciente se llamaba María Pérez. Problema, que María Pérez pueden haber muchas. Toca especificar y colocar el nombre completo. María Pepita Pérez Rico, ¿sí? ¿Está en dónde? Está en el servicio de obstetricia. ¿Está en qué cama? Está en la cama 6. Acá está. Dice, diagnóstico, una cesárea, ¿sí? Ojo, fecha de ingreso. Colocamos la fecha de ingreso al cual ingresó al servicio, que fue el 20 de septiembre del 2010 a las 7:30 am. ¿Sí? Acá. Aquí colocamos muchas veces la historia clínica y aquí colocamos el diagnóstico. ¿Listo? Vamos llenando acá. Entonces, la fecha la fecha en cual se empieza el medicamento y aquí el tipo de medicamento, ¿sí? Por lo menos escojamos acá el diclofenaco. Diclofenaco viene tanto en ampolla como en tabletas. En ampollas vienen 75 miligramos en 3 mililitros. El diclofenaco, acuérdense niños que hay dos tipos de diclofenaco. El diclofenaco sódico y el diclofenaco potásico. El diclofenaco sódico es hay uno que viene intramuscular solo y el otro viene intramuscular e intravenoso. Toca verificar muy bien la ampolla para saber cuál de los dos se puede utilizar. ¿Listo? Aquí colocamos en el medicamento, colocamos acá diclofenaco,
¿sí? Diclofenaco 75 miligramos en 3 mililitros ampolla, ¿sí? Dosis. Aquí podemos colocar 75 miligramos o una ampolla. Vía ideal intramuscular, ¿sí? El horario. Acuérdense que ahí está, dice que está acá 12 horas. Entonces son 2 veces al día el cual debo administrar. Entonces, si yo verifico la tarjeta y empiezo a las 10 de la mañana, entonces le coloco aquí a las 10, ¿sí? Y aquí a las 22, porque acuérdese que ese medicamento es cada 12 horas. Aquí en observaciones coloco alguna recomendación o observación que hay que tener con ese medicamento. Y aquí firmo, ¿sí? Quiere decir que esta tarjeta la hice yo. Además, para darse uno cuenta a quién se le tienen que jalar las orejas, ¿sí? Que es importante. Hay diferentes tipos de tarjeta, de modelos de tarjeta. El objetivo con este ejercicio es de que ustedes tomen cualquiera de estos ejemplos, ya sea este o ya sea este, ¿sí? Para manejar las tarjetas de medicamentos que están en los ejemplos del curso de administración de medicamentos. Bueno, esta es una hoja de tratamiento, que eso es una hoja de control de medicamentos, que es diferente a las otras dos de allí, ¿sí? Aquí es donde yo registro en la historia clínica a mano el nombre del medicamento y aquí le coloco la fecha, ¿sí? Y aquí va día y noche. Acuérdese que el día va de 7 de la mañana a las 19 y la noche empieza desde las 19:01 hasta las 6:59 de la mañana. ¿Listo? Entonces, por favor tengan en cuenta todas las recomendaciones y los tips que acabo de mencionar respecto a algunos medicamentos. Les voy a enviar una literatura de qué medicamentos se pueden diluir con qué tipo de líquido, porque es importante tenerlo en cuenta. Bueno, queridos aprendices, feliz noche, espero que me hayan entendido. Cualquier información, cualquier duda, por el WhatsApp o directamente por Classroom. Que Dios los bendiga, ojalá hayan entendido. Gracias.